El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, la nena Vivanco dice que se va a hacer deporte, pero esperamos que siga en sintonía de A Primera Hora a través de Majestad FM. Bueno, 8 de la mañana con 6 minutos. Hemos hablado de UNASUR, hablamos en el comentario sobre los temas asociados al debate parlamentario, polémico por cierto, en torno a el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Hablamos del deporte, del proyecto Juego Limpio 2030. Ahora hablemos de temas electorales. Pasado 15 de septiembre se conmemoró el Día de la Democracia. Es interesante hablar sobre este tema porque además ahora mismo está en ciernes la posibilidad de que desde la Asamblea se impulse una reforma a la vigente ley electoral al Código de la Democracia de cara a las elecciones del año 2021. Nos acompaña María José Calderón, directora del Instituto de la Democracia. Bienvenida, qué gusto, buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, ¿es inminente la reforma electoral o no? ¿Cómo le ve usted? Esperemos. Bueno, usted sabe cómo son los tiempos legislativos. Parece que corren en otro momento y hay agendas políticas. ¿El instituto apoya la necesidad de reformar el Código de Democracia? Así es, nosotros también trabajamos en algunos de los codificados. Nosotros hicimos las investigaciones que sustentan, por ejemplo, los sistemas de asignación de escaños y el voto de la mujer. Es decir, la sustentación científica de por qué tiene que existir paridad y por qué esa paridad nos lleva finalmente a una asamblea más equitativa. Empecemos por el método de asignación de escaños. Hoy está vigente el método de Hont para la asignación de escaños. Correcto. ¿Ustedes plantean o proponen el método de Webster? La autoridad electoral, más es un poco distinto de lo que soy yo, de lo que represento, sí, plantean la asignación de escaños con Webster. ¿Pero ustedes están de acuerdo con que sea Webster? Es más, digamos, fragmenta un poco más la opción de que tenga un escaño, fragmenta más la representación. Quiero decir, hay más opciones para que un partido que tiene baja votación tenga un representante. Es más representativo. O sea, garantiza más la representación de las minorías. Correcto. Garantiza más el espectro político, que todos estén representados en la Asamblea. Eso por un lado en el tema de los métodos para la asignación de escaños, que tiene que ver más con la matemática, pero ya con la política. ¿Qué le parece a usted la posibilidad de volver nuevamente a la elección de los legisladores en conjunto y ya no por circunscripciones? Las circunscripciones también es un tema muy interesante. Las circunscripciones también garantizaban un nivel de representación especial con el método D'Hondt. O sea, esto es clave y uno tiene que reconocerlo. El método D'Hondt también reparte el voto, ojo. O sea, todos lo hacen. No es que es directamente nuestro país. Si fuera voto directo, créanme, tendríamos una completamente distinta. O sea, si fuese el que más votos tiene, gana. Correcto. Así es, como es en otros países, Estados Unidos es así, quien más votos gana. No hay. Y usted puede, claro, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos un sistema político que tiene dos partidos, ¿verdad? O sea, liberal y demócrata y republicano. Ajá. Nada más. Existe también la opción de que hayan otros partidos menores, pero no llegan. América Latina es el que tiene una suerte, y otros países en Europa también, que adoptan ciertos métodos de asignación de escaños. Ojo, el método D'Hondt también reparte, es decir, sí permite que haya votación para partidos con menor alcance. Ahora, el tema es que desde que yo me acuerdo, en este país, para cada elección es el mismo debate respecto del método. Yo me acuerdo que estaba el método de cocientes y residuos, el método de Hont, el método de Webster, el método de Webster modificado, el método Imperiali, y estoy hablando de memoria, porque desde que me acuerdo siempre se ha debatido la necesidad de cambiar, y nuestros políticos, con base en sus intereses, cambian los métodos de asignación de escaños. ¿Cuál es el método ideal? Porque entiendo que no hay un método ideal. No hay un método ideal. ¿A qué debe responder el método? Es una decisión política, es una decisión de nuestros representados. Es decir, en una democracia representativa, son ellos los que finalmente, o sea, no es supuestamente deciden por nosotros delegamos esa voluntad para que ellos finalmente digan qué es lo mejor para nosotros. Ahora yo les hago la pregunta, y también a la audiencia, ¿por qué no? ¿Es esto democrático? ¿Es esto justo? Y uno sí se debe reflexionar en ese momento. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es preciso tener mayor representación? Me siento representada por las personas que yo elegí.
Y esto es fundamental. Sí. O sea, este es el ejercicio político. Esta semana ha sido además el momento de empezar a cuestionarse como electores y como ciudadanos. Correcto. Eso. Porque esta asamblea es un desastre, ¿no? O sea, y creo que, como decíamos en el comentario hace un momento, los ciudadanos tenemos que ir cada vez más conscientes, reflexionando y estudiando las papeletas y los candidatos. Ahora, yo le planteaba, además del tema del método de asignación de escaños, la posibilidad de eliminar las circunscripciones, y eso sería lo ideal para nuestra democracia, pero además está el tema de los votos uninominales, ¿no? ¿Es mejor votar por listas para que exista un parlamento, por ejemplo, con mayor consistencia ideológica, política, con bloques fuertes, sólidos, o es mejor seguir votando por nombres de entre listas y tener una asamblea atomizada con independientes que cada vez que hay una votación tarifan más altos sus votos? Correcto. Yo voy a hablar un poco por nuestra misión y nuestro mandato como Instituto de la Democracia. Nosotros tenemos que fortalecer a los partidos políticos. Nosotros debemos fortalecer a los partidos políticos porque ellos son la base de la democracia representativa. No tenemos otro sistema y nosotros tenemos que confiar en ese partido. Y la idea de un poco cerrar la lista es también fortalecer ese partido. Fortalecer y que el partido se dé cuenta de la responsabilidad histórica que tiene al poner entre sus cuadros justamente, no necesariamente, por ejemplo, a personajes de la farándula, etcétera, sino a esas personas que sí representan a ese electorado y que ese electorado va a elegir finalmente a través de un proceso de toma de conciencia ideológica, a través de, qué sé yo decido por esta corriente y no por la otra. Si bien es cierto, la lista abierta, hay partidos que lo van a decir, nos permite diversidad, usted vota por figuras, por quien usted confía, etcétera, más allá que justamente la noción de un partido. La lista cerrada también, por otro lado, permite mayor, aunque ustedes no lo crean, representatividad de la mujer. Una lista cerrada. La votación por listas. Claro. Como era hasta el año 97. Exactamente, hay mayor representación. Ojo que nosotros por ley, básicamente finalmente el 2013, tenemos ya la obligación de la paridad y finalmente tuvimos quizá la asamblea más paritaria de nuestra historia. En este momento estuvieron casi 50-50, ¿no? Casi, exacto. Es solamente, específicamente 46, mujeres. Hace 2 años hemos bajado a 38, el porcentaje de participación de la mujer en la función legislativa, 38%, sin embargo, seguimos luchando por esa paridad y la lista cerrada permite inevitablemente que se tomen en cuenta esos factores. Cuando se vota en plancha. Correcto. Claro, porque si ponemos hombre, mujer, o mujer, hombre, o sea, de ley van a entrar mujeres, ¿no? Es un tema matemático. Y es interesante. Eso está interesante, sí. Claro, yo venía a hablarles un poco del tema de la mujer, de cómo ingresa, exacto, que es interesante. Quiero decir, por ejemplo, que ustedes recordarán, el Ecuador es el primer país en América Latina que instaura en 1929 el voto facultativo. Porque en 1927 una mujer decidió ir a votar, nada le impedía, Matilde Hidalgo de Procel, es una historia lindísima. De las siguientes datos interesantes, de las 120 candidaturas presidenciales en el Ecuador desde 1948, solo 7 han sido mujeres, solo 7. De 120 candidatos, solo 7 mujeres. Correcto. 113 hombres. Así es. La primera candidatura de una mujer fue en 1998, Marta Roldós. Y es interesante ver cómo, la presencia. Claro, no fue Marta Roldós, Rosalía Arteaga. Que bueno, de hecho era candidata a vicepresidencia. Correcto, en las elecciones presidenciales. Claro. Luego sube la presidencia, sin embargo, estuvo solamente 2 días en el poder. También es un récord del Ecuador. Tristemente. Ese es uno de los puntos más cuestionables de nuestra historia política, ¿no? Y esto Correcto. hemos dicho públicamente. Sí. Ahí se inventaron un vacío constitucional para no aplicar la sucesión en la persona de la vicepresidenta de la República. Correcto, que estaba garantizado constitucionalmente. El Ecuador, por ejemplo, se encuentra en el puesto número 22 del ranking mundial de mujeres parlamentarias, que no está tan mal, y la ley de la paridad, por ejemplo, junto con Bolivia, son los únicos países en América del Sur que básicamente obligan la necesidad de la paridad, ¿no es cierto?
Y uno piensa, esta obligación es justa, es legítima, y yo le podría responder, sin la ley no tendríamos esa paridad. Ahora, María José, yo quería plantearle una inquietud a propósito de unas observaciones que hiciera días atrás un legislador en sus redes sociales. ¿Es este momento el momento indicado para promover unas reformas electorales a nuestro sistema, que no sabemos bien qué tipo de sistema mismo es el que tenemos o el que queremos? Y después del rotundo fracaso y el desastre de organización electoral que tuvo a cargo este CNE, ¿es el momento para debatir esas reformas electorales ahora? Yo voy a hablar, bueno, el Instituto de la Democracia está adscrito al Consejo Nacional Electoral, entonces voy a evitar conversar. No es un secreto para nadie que hubo demoras, correcto, que hubo dudas, que hubo denuncias, que entre los mismos consejeros se denunciaron. Eso no es un secreto para nadie. Y ese es un tema quizá también de debate y de reflexión del momento histórico político que estamos viviendo. Yo voy a hacer referencia justamente, voy a hacer historia, porque eso es lo que hacemos nosotros aquí en el instituto también, somos la mayor parte académicos, y quiero hacerles la reflexión sobre las reformas electorales. Nosotros hemos tenido algunas reformas electorales desde la vuelta a la democracia, algunas, yo diría 8, que no es poco, que han sido fundamentales. ¿Por qué? Porque las reformas electorales son aquellas que permiten perfilar el escenario de lo político. Y acomodar también las circunstancias a favor del que gobierna. La eficacia política, por ejemplo, también depende de eso. Yo quiero comentarles de lo que sucedió a partir de la última reforma electoral, que fue el año 2012. El Ecuador, en el momento que debe hacer una reflexión sobre su sistema político, ¿qué sucede o qué ha sucedido en los últimos años? Entramos en un proceso electoral. El momento en que uno entra en un proceso electoral no puede tocar la norma. Es decir, todos los intentos que se vienen arrastrando para reformar no son recientes. Quiero con esto también explicarles a ustedes que no es reciente, es bastante complejo y tiene una larga data de intentos de reforma que no pueden llegar a hacerse porque empezamos un proceso electoral. Tuvimos referéndums, consultas populares. Ustedes recordarán todos los procesos electorales de los últimos años que han impedido que eso suceda. Llegamos al 2000, ¿qué año estamos? 2019. Gracias. No he tenido café esta mañana. No le ofrecieron café, no, ha pedido un vaso con agua. Mal hecho. Siempre tiene que empezar el día tomando café. Buen día. Por favor. Valga la cuña, en fin. Nosotros, lo que quiero decirles es que en este momento nosotros nos encontramos a las puertas próximamente de otro proceso electoral. Entonces, sí es un momento de reflexión importante que nos obliga a tomar conciencia de ello. Hay un tema que siempre se menciona y es, ¿por qué la mujer ecuatoriana? Yo entiendo la lucha feminista, pero hay personas que cuestionan el hecho de que ¿por qué la mujer ecuatoriana quiere ganar espacios a partir de normativas legales que garanticen la paridad y la secuencialidad o la alternabilidad, cuando esos espacios se deberían ganar por sus méritos y no por lo que dice una ley? Usted seguramente habrá escuchado, habrá leído que hay criterios en ese sentido y le traslado esa inquietud. Es interesante lo que usted menciona, porque uno de los grandes argumentos que la lucha feminista, como bien dice, ha tenido que desbancar es justamente las personas se merecen lo que tienen por su inteligencia, etcétera, y no por lo que en nuestra Constitución está amparado como acción afirmativa, ¿verdad? Simplemente por ser una minoría. Sin embargo, las mujeres, para empezar, no somos la minoría, somos la mitad de la población, es decir, es un deber el tener esta representación, si ustedes quieren. Pero además, y esto es interesante, de nuestras investigaciones, trabajando con asambleístas y mujeres políticas, ellas lo dicen, nosotros debemos luchar sobre algo que se denomina en teoría feminista la doble determinación. Es decir, nosotros no solamente somos asambleístas, candidatas, qué sé yo, hace un momento salió una ministra, sino también somos madres, esposas, tenemos que aguantar a la familia. Hay una serie de roles que la sociedad nos impone y que nos obliga a tener triple trabajo. Entonces, esta toma de conciencia no es solamente una toma de conciencia nuestra, de las mujeres que queremos participar, sino de la sociedad en su conjunto. Entonces, yo le digo, la única forma de haber cambiado la norma puede cambiar una actitud y en el tiempo puede cambiar una generación, como el debate que sucedió esta semana. Hay que poner la norma como primer punto de partida. Correcto. Y tal vez en una generación posterior ya haya otra mentalidad. Y que de hecho lo estamos viendo. O sea, hay mujeres asambleístas, y esto es interesante, quiero llevarlo un poco porque viene de la mano con otra de nuestras propuestas, que es el tema de el tratamiento de la violencia política, que es sobre todo negativa y perniciosa contra las mujeres. Las asambleístas nos decían, ojo, y de todas las ideologías, de izquierda a derecha, así completamente el espectro,
es muy duro de que te digan, bueno, yo creo en ti, creo que eres inteligente, quiero que estés en la lista, por favor, únete. Ojo, no los partidos que dicen, ok, necesito una mujer, a quién le conocen, normalmente utiliza y se ponen, qué sé yo, reinas de belleza o personas que han estado presentadoras en de medio. televisión. Correcto. Que después no van a votar en el pleno. Correcto. Entonces, las mujeres, las asambleístas nos han dicho, yo pienso 2 veces, 3 veces, porque tengo familia, porque no quiero recibir insultos. ¿Sí me entienden? O sea, por más que uno tenga esta noción de que puedo representar y estar en la palestra política, nuestra sociedad no da ese salto necesario y siempre hay una carga negativa hacia eso. Entonces, digamos que es una triple lucha, no solamente por la doble o triple determinación que les mencioné hace un momento, sino por toda la carga negativa que existe y que se difunde un poco más en redes sociales y que hemos tipificado también dentro de nuestras reformas como violencia política. Correcto. Gracias por el tiempo. Muy amable. Muy Muchas interesante, gracias. muy interesante hablar de estos temas. Evidentemente están ahí en el debate público. La necesidad de reformar el Código de Democracia de cara a los comicios que se avecinan. El tiempo es corto. Las reformas deben estar vigentes no más allá de febrero. Ya vigentes, porque No, luego ya no se puede vigentes. cambiar, ya vigentes, o sea, tienen que ser aprobadas máximo en noviembre por la Asamblea, por la posibilidad de un veto parcial del Ejecutivo, luego la posibilidad de que la Asamblea conozca ese veto, en fin, por los tiempos, noviembre sería el mes preciso para que la Asamblea pueda aprobarlas y las reformas entren en vigencia no más allá de febrero. Gracias a nuestra invitada María José Calderón, directora del Instituto de Democracia, muy amable. gentil, gracias. 8 de la mañana con 23 minutos.